se, je, la, sol. ¿Sabías que hoy utilizamos dos nomenclaturas diferentes a la vez? Hoy veremos cuáles son y por qué. Acompáñame a surfear sin miedo. En la música, a veces te puedes encontrar las notas musicales representadas con la nomenclatura silábica y a veces con la nomenclatura alfabética. En un inicio, las notas musicales no tenían asignada una altura específica. La altura está determinada por la frecuencia que produce ese sonido. A mayor frecuencia, mayor altura, más agudo el sonido. A menor frecuencia, más grave el sonido y más baja es la altura. Era todo muy relativo. Los nombres que le daban a las notas para diferenciar y determinar su altura era mediante el alfabeto árabe y ponían la letra que correspondía a esa altura sobre el texto para determinar que esa parte iba a esa entonación, a diferencia de la otra parte que tenía una entonación diferente. No fue hasta el siglo XI donde el ya conocido Guido d'Arezzo estableció una frecuencia específica para cada nota a través de un estudio físico. En ese entonces era muy popular el himno a San Juan el Bautista y tenía la característica de que cada verso comenzaba consecutivamente en la nota superior al verso anterior, formando un movimiento escalístico ascendente. Guido fue el creador del solfeo como enseñanza y se dio cuenta que cantando las notas con la nomenclatura actual, que era la alfabética, era muy difícil e incómodo cantarlo. Pues entonces él cogió la primera sílaba de cada verso y se la asignó a ese sonido que la representaba. De esa manera era muy pegajoso y las personas, los músicos, se lo aprendieron muy fácil. Y así fue como surgió el do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero no surgió de esa manera. Se convirtió en ut, re, mi, fa, sol, la, porque esas eran las primeras sílabas de cada verso. En el siglo XVI, Anselmo Flandes le adiciona el si para completar la escala tonal utilizando las dos primeras letras de ambas palabras del último verso. Y 2 siglos más tarde, Giovanni Battista Doniz sustituye el ut por la sílaba do, como su apellido indica, ya que era mucho más cómodo entonarla a la hora de solfear. Al fin teníamos un sistema de notación bastante completo y ahora solamente nos faltaba adicionar la dimensión del tiempo, o sea, cuánto tiempo duraba cada nota que sonara. Pero eso lo veremos la próxima clase. Si les ha gustado el vídeo, pueden darle like, suscribirse y seguirnos por todas nuestras redes sociales para que tengan la experiencia completa de convertirse en un profesional desde la comodidad de su casa. Nos vemos pronto.